Oye, pues fíjate que ayer me acordé porque estaba revisando unos libros ahí en mi biblioteca Ok. y me estoy dando cuenta que muchos de los libros que tengo han sido autografiados. Ah, ¿sí? ¿Tú tienes algún libro autografiado por algún escritor? Sí, tengo varios por ahí. Sí. Fíjate que no me fijo mucho en eso, Ujú. porque siempre compro el libro por el contenido, Claro. independientemente que traiga una firma o no. Y Ujú. no soy mucho de ir a que me lo firmen, soy Ajá. más interesado en leerlo, ¿no? Ajá, Pero ajá. sí, por ahí tengo algunas Pues buenas yo firmas. sí soy de los que cuando acabo una plática, una conferencia, pues me acerco con el autor para que me firme Ajá, y pues llevarme como ese recuerdo, ¿no? qué Y bonito. esto me pone a pensar algo. ¿Qué sentirán los escritores cuando alguien se les acerca y les pide un autógrafo? Ajá. No sé, de repente tendrán en su mente las palabras o ya traen un escrito Un ahí, speech. un speech, ¿no? Pero bueno, mira, ¿qué te parece que ahora le podamos preguntar a un escritor Claro. que nos acompaña el día de hoy para que él se presente, para que nos diga su nombre y Sí. le vamos a hacer esa pregunta? A ver. ¿Cómo estás, estimado amigo? ¿Tu nombre? Muy bien. Federico Martínez, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Encantado de Federico estar. Martínez Rivas. Rivas. Excelente. Pues estamos en este tema. A ti cuando te piden un autógrafo, ¿qué sientes? ¿Qué emoción sientes? Porque creo que es de las pocas veces en las que un autor conoce Al lector. al lector, ¿no? Ajá. Es un momento mágico, ¿no? Claro, hay una gran dualidad en el pensamiento en términos de si uno escribe para otros o escribe para sí. Ujú, Yo creo que es una mezcla de ambos. ujú, Si uno quisiera que sus letras llegaran lo más ampliamente posible. ujú, Y el punto de encuentro con los lectores, que puede ser a través de una presentación o a veces con las compras en línea, etcétera, que lo piden, por ejemplo, que se autografíe el libro para alguien en particular, da pie a un contacto que enriquece muchísimo, porque uno va tomando el pulso de cómo son recibidas las letras, los temas, el desarrollo de las historias, y eso es lo que al final creo que hace que se pueda ir avanzando y darle mayor concreción a lo que queremos hacer. Ok. Yo en lo particular no tengo una guía de firmas autógrafas. Lo que hago es ver a la persona que la pide y sobre eso, si ellos me comentan algo o si no, yo lo que trato de identificar Ujú. y sobre eso hago una dedicatoria. Pues amigos, ya tenemos el inicio de este tema para esta chimenea. Muy Bienvenidos a la chimenea y adelante, Ángel. Fíjate que siempre es un gran placer poder hablar con un escritor, porque un escritor tiene su vida personal, sus experiencias y además las experiencias de sus personajes y de sus novelas, ¿no? Entonces te quería preguntar, cuéntanos acerca de tu vida, de tus estudios, la vida general. Bueno, pues tuve la enorme fortuna de tener un abuelo lector Ah, que desde muy niño me integró en las letras. Todas las tardes había que leer, ah, como un gozo, no como qué una maravilla. obligación. Ajá. Y además educado por salesianos que también tenían una fuerte vocación hacia la lectura, la historia, el análisis del mundo, etcétera. Entonces yo creo que eso marcó mucho. Y hace unos días platicaba con un querido amigo que es Emiliano Gironella, el pintor, Ah, claro. porque él acaba de ilustrar El corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga. Mm. Y es un libro que yo debí de leer a los 12, 13 años. Es una novela histórica fantástica que había quedado en el olvido y ahora la acaban de reeditar y él hizo las ilustraciones. Y traía yo esto a la memoria porque sí es una obra que me marca y que creo que marca definitivamente lo que escribo. Entonces sí, siempre las letras muy cercanas. Estudié medicina en la UNAM, estudié después un
una maestría en la UAM Xochimilco, orientada hacia la economía política, la sociología, epistemología, etcétera. Todo enfocado a la medicina, pero obviamente con una visión mucho más amplia que solo médica, ¿no? Que sirve mucho para interpretar el mundo. Y a partir de eso tuve la fortuna de trabajar en lo que quise trabajar, entonces pasé varios años levantando las clínicas de en aquella época IMSS Coplamar en la Selva Lacandona, una experiencia fantástica, contacto directo con el mundo indígena, pero además también con la cultura, las costumbres y sobre todo el pensamiento, ¿no? En toda esta zona que se volvió famosa por el comandante Marcos y el ZL, Sí. las Cañadas y toda esa zona. ¿Tu educación fue estrictamente religiosa, laica? No, fue mixta. Mixta. O sea, nunca tuve una presión para tener una conducta religiosa. Sí está uno imbuido desde el momento en que nacemos en un país que está totalmente dominado por los símbolos religiosos, ¿no? Empezando por la morenita del Tepeyac, empezando porque todos los días vemos iglesias, el barroco, muchas expresiones que tienen que ver con este mestizaje que se logró durante la época virreinal y que nos imprimen todas esas imágenes y al mismo tiempo vemos el otro mundo y disfrutamos Teotihuacán y la serpiente emplumada y Chichén Itzá o Palenque, Toniná, etcétera, y ver a la Coatlicue, que es como yo pensaría que un ser que le puede dar mucho miedo a los niños si no se le explica bien y se le contextualiza. Claro. Entonces, no tuve una presión a tener una práctica religiosa. Yo creo que la presión que puedo decir que tuve, mucho en casa y también con el colegio salesiano y después ya en mis actividades profesionales, era que uno tenía que ser inquieto y preguntar cosas. Ah, mira, qué bien. Que uno tenía que investigar, que no bastaba con el golpe de primera vista para casarse con algo. Ajá. Y entonces ir al fondo. Y esto, perdón que me regrese a Salvador de Madariaga, pero cuando me vuelvo un adicto a la novela histórica a lo largo de mi vida, sin despreciar la poesía, la novela clásica o los clásicos, etcétera, me daba, voy a decir coraje, pero era como frustración leer una novela en donde decían, es que viajamos por el Nilo, llegamos a Egipto y a la mañana siguiente partimos a... Yo dije, no, a mí díganme, ¿qué hicieron? ¿Qué comieron? ¿Qué vieron? ¿Cómo se vestía la gente? ¿Si vieron las pirámides de Giza? Cuéntenme algo, denme el contexto. Sí, no me dejen en la superficie. Sí, porque ¿no? pues qué bueno que llegaste a Egipto y qué bueno que tomaste otra vez el barco. Y entonces me propuse que, porque siempre estuve escribiendo primero poesía y luego cuentos, que yo quería descifrar a los personajes, ¿no? Qué interesante. Te escucho y siento que ya desde niño tal vez escribías. ¿Esto es así? Sí. ¿Qué novelas marcaron tu vida? ¿O en qué novelas recuerdas que dije, bueno, cuando leí esto me sentí ya en otro lado? Pues es que yo creo que transité por lo clásico de la época. Obviamente Julio Verne, Sandokan, pero al mismo tiempo en esa maravilla que eran los suplementos culturales, donde estuvo el maestro Fernando Benítez, ¿no? O Pajes Yergo, en El Siempre, que traían una visión cultural del mundo que hoy no tenemos quien nos la ponga enfrente, que era otra de mis lecturas cotidianas, ahí sí muy con los materiales que me acercaba a mi abuelo, pero transité también por los clásicos, ¿no?
y por los clásicos de aquella fabulosa biblioteca que nos legó Vasconcelos y la universidad en los años 20, ¿no? En donde empiezan a publicar a los grandes clásicos y obviamente a los escritores mexicanos del siglo XIX. Entonces, pues sí, Paino, Riva Palacio, todos esos. Vamos, yo creo que la adicción a la lectura es como cualquier otra, o sea, uno tiene que estar leyendo, ¿no? Okay. Lo que sea. Uh-huh. De preferencia cosas buenas, obviamente, pero, por ejemplo, estuve año y medio en la construcción de la hidroeléctrica de Chicoacén como médico, y estaba yo 7 días corridos, descansaba 2, y en esa época, en los años 70, pues Tuxtla no tenía el desarrollo que hoy tiene, uh-huh. No tenía bibliotecas prácticamente, uh-huh. Ni daba el dinero, ¿no? Para estarlos mandando traer a la Ciudad de México. Entonces, yo no sé cuántos cientos de volúmenes del libro vaquero leí. Y me los aprendía, ¿no? Con la onza de plomo y sí, Kitty, baja al salón y cosas por el estilo, porque me los regalaban los obreros, ¿no? Ellos sabían que yo me gustaba leer y entonces llegaban con alteros de libros vaqueros, ¿no? Que es lo que ellos consumían. Y entonces fue una época muy difícil. Y por la otra, es una época donde estaba tan aislado que aproveché para leer toda la historiografía y a todos los clásicos de la antropología mexicana, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué hizo cada uno de ellos? ¿Y qué planteaban en este país intercultural, en las etapas que se fue transformando el indigenismo, que luego tuve oportunidad de trabajar haciendo investigación de campo para Presidencia y el Instituto Indigenista? Y era ver esto, la culturación que se proponía, la absorción al mundo moderno que hoy mucha gente defiende, que es la forma de sacarlos del atraso. Dices, no, o sea, el atraso viene por otras causas, ¿no? Que no está hoy discutirlas, pero que esa es nuestra cultura y es nuestra pasión. Y obviamente, pues eso te lleva a Juan Sabines, o sea, a quien uno quisiera nombrar en este campo tan fértil que fue la literatura del siglo XIX, y yo diría más de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Rosario Castellano, y más estando en Chiapas. Claro. Desde tu punto de vista, ¿cuáles podrían ser los 3 libros que una persona debería de leer en su vida? No lo quiero encasillar en 3 libros, pero 3 libros importantes que una persona debería de haber leído. Nos han dicho, hay que sembrar un árbol, tener un hijo, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de los libros, ¿cuáles podrían ser esos 3 libros que tú podrías aportarnos a que ayudarían a la formación de una persona? Yo creo que es una pregunta casi imposible de contestar, porque uh-huh. va a depender mucho de la estructura de la personalidad del lector, de su interés, uh-huh. de su desarrollo. Porque uno sí podría hacer como pequeñas categorías de libros importantes, ¿no? Es decir, yo por ejemplo diría, sí, celebro que se reedite Salvador de Madariaga porque me abrió los ojos en términos de la novela histórica, pero no puedo dejar afuera a León Felipe, por ejemplo, ¿no? O a Walt Whitman, que dentro de sus versos tenían toda una semejanza. O libros de Hermann Hesse, que también me influyeron enormemente en la adolescencia, ¿no? Siddhartha, el lobo estepario, etc. Pero digamos, o sea, siempre se ha dicho que el libro del Principito, ¿no? Para los niños, ¿no? Podría ser un buen libro para su educación. Puede haber 743 libros a leer, pero hay algunos que pueden destacar, quizás por su fama, quizás por su metodología, qué sé yo, ¿verdad? Fíjate que cuando te escucho, amigo, me acordé ahorita de un libro que se llama Todo lo que hay que saber de Dietrich, uh-huh. que es como un compendio supuestamente
en música, en pintura, en historia, lo que hay que, no se te puede pasar, lo que tienes que leer sí o sí. Es como lo que me viene a la mente. Fíjate que ahorita al escuchar me quedo Federico, Federico, sí. de pronto siento que fuiste doctor, pero también fuiste muchas cosas al mismo tiempo. ¿Sigues ejerciendo como doctor? ¿Te sentiste siempre más doctor o siempre te sentiste más en otros ámbitos? Pues lo que pasa es que los pude combinar porque esta experiencia que decía yo de estar en la selva lacandona, en un programa que fue tan importante, que creó servicios de salud para millones de mexicanos, aunque hoy le llamen IMSS Bienestar, es IMSS Coplamar, es el mismo origen, ¿no? Les van cambiando el nombre nada más por cuestiones mercadológicas, pero me dio el salto a estudiar la maestría. Regresé a Chiapas a coordinar ya todo el estado, ya no la selva, y tratar a mucha gente, y de ahí, por trabajos que logré hacer, en esto que insisto en aprender a mirar, ver más allá de pensar, ¿no? Escuchar lo que te dice el otro. Hubo proyectos exitosos y Chiapas era un laboratorio, entonces pues, permitía que uno resaltara. Y eso me llevó a nivel federal. ¿No? Y tendría yo que 27 años, 26, 27 años. Y de ahí di el salto a un primer organismo internacional, que era la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, como coordinador general. Y entonces viajaba yo por toda América Latina y veía capacitación, acuerdos, etcétera. Entonces me dio un roce muy particular porque pude conocer presidentes, senadores, diputados, intelectuales, etcétera. Y entonces, por ejemplo, platicar con quienes estaban con Alan García en Perú y la dirección del APRA, o con los líderes del Frente Sandinista, o en varios de ellos con los que mantuve, porque ya fallecieron, eran más grandes que yo, una muy cercana amistad, como el maestro Teffel, que fue el ministro de Seguridad Social de Nicaragua al triunfo, pero también conocer muchos intelectuales, porque es un medio que se presta. Y había reuniones y las embajadas te invitan. Y entonces eso te va dando como una posibilidad también de escribir otras cosas, ¿no? Ya no solo la medicina, aunque seguía yo ejerciendo, ¿no? En poco, pero seguía ejerciendo. Y así fue el desarrollo. Finalmente acabé con la embajadora Carmen Toscano, que acaba de dejar la subsecretaría una de las subsecretarías de Relaciones Exteriores, vio mi trabajo y me invitó a participar con ella en términos de préstamo, porque yo estaba en ese momento en el Seguro Social, en la Cumbre Regional de la Pobreza. Entonces fueron 3 años de volver a viajar y a viajar y a viajar, ahora con el tema de la pobreza, el desarrollo, etcétera, ¿no? Y siempre era tener que escribirlo. ¿Me explicó? Entonces escribía mis cosas, mis cuentos, mis poemas, pero tenía yo que escribir los relatorios de estas actividades. Se ve un ejercicio constante de escritura. Muy constante, cuando no había computadoras ni máquinas eléctricas, y uno cargaba su Olivetti, creo que era 2000, no me acuerdo, y era taca, 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 y en los aviones y en los aeropuertos y en donde se pudiera, para que uno mandara también sus informes, porque eran giras muy largas. Entonces siempre ha estado muy, muy entreverado, digamos. Y la parte del ejercicio médico, si la haces con una dedicación pensando en el paciente, preocupado por el paciente, te deja ver aristas de vida que es muy difícil identificar en otros tratos. No sé si me explico. Sí. Pero cuando hablas con los padres de un niño, o por ejemplo, pues niños que se morían en
la parte de la selva o la sierra, y no solo en Chiapas, también Oaxaca y Coahuila y Sonora, Sinaloa, prácticamente recorrí todo el país. Y de repente se volteaba un padre y te decía, ¿me puede bautizar a mi hijo? Y eso está permitido, ¿no? A un laico y a un médico más. Claro. Y como había yo tenido esta formación de participar con los salesianos, pues yo decía, pues no me acuerdo exactamente cómo es las palabras, pero sí el sentido de darle a alguien ese confort, la tranquilidad de que su hijo prácticamente recién nacido llegaría con Dios, ¿no? Claro. Este año has recibido premios importantes para tus obras. Platícanos de este premio que has recibido a la labor como escritor. Pues, mira, lo primero que tengo que decir, lo dije el día de la premiación, es que la primera novela, Dos Mares, que es una novela de emociones y también de recuentos familiares, de una mujer que le sobran las raíces, o sea, tiene una familia muy sólida, un pasado muy claro, una genealogía perfectamente definida, etcétera, contra un mexicano que no tiene esos atributos y que está en busca de quién es, ¿no? Y se van a encontrar a lo largo de varios años y en distintos países tratando de construir una relación amorosa. Esa la saqué hace 4 o 5 años, creo, ya no lo recuerdo. Y en un momento dado tuve que reconocer, cuando gana el premio a la mejor novela, y por un voto unánime del jurado, reconocí en público ante los organizadores de este concurso de novela latinoamericana que yo la tenía guardada en mi casa. Porque pensé que no iba a ser de mucho interés para mucha gente. Me costó mucho trabajo escribirla. Dejar el lenguaje académico, el lenguaje de la política, etcétera, para entrar a un lenguaje literario. Y sin embargo recibía yo, de quienes la pudieron leer, recibía muy buenos comentarios. Y entonces realmente la metí al concurso porque me lo pidieron. Me dijeron, no, sí, inscríbela, ¿no? Ellos sabían que yo lo había escrito. Entonces reconocí eso, ¿no? Que no tuve esa fe en esa transición entre el mundo académico, administrativo, burocrático hacia las letras, ¿no? Y se va a reimprimir. Obviamente, ¿no? Creo que tiene un buen futuro. La segunda fue Ángela, como mejor investigación en novela histórica. No solo por los años, sino porque sí están, sin usar un lenguaje académico, sí digo cuándo y cómo y qué pasó. Fíjate que ahorita fuera de cámaras te lo pregunté, pero te lo vuelvo a preguntar porque creo que es importante que nuestros escuchas lo tengan presente. ¿Por qué Ángela Peralta? Porque yo de niño oí de ella y recuerdan ustedes que a un costado de Palacio de Bellas Artes, donde inicia la Alameda, estaba la góndola. Y en esa góndola estaba la librería de Cristal, que a mí me parecía fantástica. Tendría yo 6, 7 años de edad, no sé, por ahí, ¿no? Y era un paseo frecuente que hacía con mi abuelo. Y no podíamos comprar porque él no era un agente de recursos, él fue un obrero, con una vocación a aprender y abrir los ojos, que es la que me transmitió. Pero yo me paraba y le daba vuelta a la librería de Cristal viendo los libros y me emocionaba. Y además era preciosa la librería y la góndola que más. Y en una tarde que estábamos ahí, mi abuelo me dijo, oye, ese es Bellas Artes, pero hubo un Teatro Nacional. Y me platica la historia del Teatro Nacional. Y me dice, y ahí triunfó la mejor soprano que ha tenido este país, que fue la señora Ángela Peralta. Sin conocer más datos. Él sabía lo que cualquier gente de su época sabía, ¿no? De hecho, mi abuelo nunca fue a la escuela. Aprendió a leer y escribir con silabario y acabó estudiando inglés, alemán, piano
Qué barbaridad. Como autodidacta, digamos, ¿no? Wow. Tenía una ansia, un hambre de saber, ¿no? Y de leer. Entonces, me cuenta ese retacito de Ángela Peralta y yo me quedo con la duda y a lo largo de los años todo lo que veía yo que decía Ángela Peralta lo empecé a juntar. Okay. Y me di cuenta de esto que era un copy-paste, ¿no? O sea, mucha gente, incluso la que hoy día está publicando con salvadas excepciones, afortunadamente en redes sociales, copia todo lo que lee, ¿no? Entonces dice, Ángela Peralta era muy pobre y fue sirvienta en Puebla, no es cierto. Clase media, ¿no? Sus padres le dieron una educación musical con lo mejor de la época. El mejor maestro, que era el maestro Agustín Valderas, director del coro del Teatro Nacional durante muchísimos años. Que sacrificaron todo para que se fuera a Italia a estudiar con Francesco Lamperti, el gran maestro de la ópera en el mundo, ¿no? Etcétera. Y yo decía, no me cuadra. Conforme iba viendo esto, y cantó en San Petersburgo, jamás pisó Rusia, pero sí le cantó a la zarina. Y encontré en dónde le cantó, en el lago de Como. Y encontré quienes la acompañaron, que eran los artistas de la zarina. Y esto escribiendo y conectándome con bases de datos en Italia y con gente que conozco en Italia, y además decirle, investíguenme por favor esto, ayúdenme. Wow, qué gran investigación. Pero entonces es muy rico porque es muy placentera la investigación. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, Ángela nace de eso y nace de algo que me fui dando cuenta desde las primeras páginas. Es una gran mujer que transformó el mundo de la ópera. Y es que hoy día no entendemos que la ópera era el principal espectáculo en México y en el mundo. Uh-huh. No había redes, no había cine, ¿no? Estaba la zarzuela, los toros y la ópera. Uh-huh. Y el Teatro Nacional tenía 2.300, 2.400 butacas y había a veces 2 funciones por día y 3 o 4 días a la semana. Uh-huh. Y se llenaba. ¿Y quién iba a la ópera? El obrero, el estudiante, que eran los que pagaban, digamos, centavos, pero financiaban, porque eran sueldos altísimos lo que le pagaban a las divas, y la renta de los palcos, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo puede ser tan importante que rigió parte de la vida política en la época del cólera? Sí. Todo eso está en el libro, ¿no? Uh-huh. Y cómo se prohíbe a los periódicos hablar de muertes por cólera. Y si cierran los teatros es que no, ya explotó la epidemia. Ajá. Cólera, fiebre amarilla, el tabardillo, sarampión que había, paludismo en la Ciudad de México. Sí. Todos estos que dije en la Ciudad de México y en el país, ¿no? Entonces, tiene un impacto político, social y económico impresionante. Y es esto de ver estas otras aristas que están alrededor, de escribir un libro de... fue la cantante que hizo y fue y viajó, y ¿no? Inaugura el Teatro Degollado en Guadalajara, el de San Miguel de Allende. No puede inaugurar el de Mazatlán porque fallece. Pero además inaugura el Teatro Siciña en Alejandría, en Egipto. Okay. ¿No? Y una cosa que nadie había escrito, hasta donde yo he encontrado, es el gran éxito que tiene Nueva York. Mira, pero un enorme éxito, ¿no? Entonces, es cómo dar esos contextos. Entonces, de ahí nace Ángela. Y en una, perdón si me extiendo, pero como no había nada escrito, usé lo que aprendí en la medicina. Okay. Que la epidemiología, ¿no? Entonces, uno ve un paciente con X enfermedad y tiene que buscar sus contactos para ver quién más se enfermó. Ese es el método epidemiológico en palabras llanas, ¿no? Uh-huh. Y yo hice lo mismo. Dije, bueno, ya nació en tal año, muere en tal año. ¿Quiénes vivieron a su alrededor? Ajá. Bueno, pues convivió con Gustavo Vaz, obviamente con Lerdo de Tejada, muy cercana a Benito Juárez, que era amante de la ópera, con todos los escritores de la época. ¿Con Maximiliano y Carlota? Con Maximiliano y Carlota en un evento bastante desafortunado porque Carlota tiene parte que ver con que ella regrese después de 5 años de estar triunfando en Europa, en una gira ininterrumpida, ¿no? Y entonces le canta al rey de Italia, le canta al de Portugal, y canta por toda Italia, qué sé yo, ¿no?
Y tiene mucho que ver Carlota en esto, porque Carlota quería una figura que cohesionara a los mexicanos, y de esa importancia era la ópera. Oh, mira, Y qué ella decía, interesante. esta mujer que triunfó a los 15 años en el Teatro Nacional como estudiante Ujú. con el maestro Valderas, en una obra a beneficio, si no me falla la memoria, de los desplazados de la guerra con Texas, y presenta una obra difícil, que es El Trovador de Verdi, y tiene un éxito absoluto, y tenía 15 años. Federico, ¿qué tan cierto es que efectivamente Ángela Peralta fue la primera mexicana en cantar la Scala de Milán? ¿Es esto cierto? Y parece ser que lo hizo a los 17, 18 años aproximadamente, ¿no? Sí, ella estudia desde muy niña con un gran desconocido que es el maestro Barragán. De él no encontré mayores datos, Ujú. pero que había sido educado en la escuela italiana de ópera, y había la gran confrontación si la escuela italiana, la alemana o la francesa. Y que era un hombre muy juicioso, y le da las primeras enseñanzas sobre los 6 años, 7, y se da cuenta cuando la lleva a cantar al Colegio de Agricultura, que era toda una institución, Ujú. ¿no? En este país era de las pocas instituciones que había, y de un gran reconocimiento. Tiene un gran éxito, y tiene menos de 8 años, y en varias fiestas particulares donde se empieza entonces a difundir el nombre de Ángela. Y él, en una decisión muy acertada, muy humilde, o más bien de una gran humildad, le dice a los padres que tiene que ir con otro maestro que la prepare mejor, porque tiene muchas cualidades. Oh. Y él la lleva con el maestro Agustín Valderas. Y Agustín Valderas era un hombre tan importante como director del coro del Teatro Nacional, donde venían las grandes compañías europeas a cantar, ¿no? Y él se encargaba, pues, de todo ese manejo. Pero además había estudiado en la escuela italiana, y fue un hombre tan atrevido que abrió una escuela de canto en Milán, Qué barbaridad. y que tenía muchos contactos en Europa. Entonces él le educa, pero le dice a los padres, perdón, esta niña deja de cantar, hay que cuidarle la voz, está muy niña, tal, y le Ujú. introduce al piano y al arpa, y ella acaba Ok. haciendo composiciones en esos Piano. dos instrumentos. Llega Madame Henriette Sontag, la gran diva alemana que había cancelado su carrera por casarse a escondidas con un ministro italiano, porque en esa época tenían la fama las artistas, las actrices y las cantantes, de ser de una vida, digamos, de moral flexible, Sueltona. sueltonas. Y entonces ocultan su matrimonio, pero se descubre en un momento dado, y ella renuncia a la ópera, y era una gran diva en Europa, para dedicarse a su marido y a sus hijos, ¿no? Porque sí estaban muy enamorados. ¿Llegan a México? Sí, pero porque en una de esas pierden toda su fortuna, el conde, que es su marido, y ella, después de no cantar 8 o 9 años, la cogen en Londres y vuelve a cantar maravillosamente. Y de ahí brinca a Nueva York. Ujú. Y de Nueva York, pues, le ofrecen un dineral, se dice que 100,000 francos, Ok. por cantar una cortísima temporada. Se movía mucho dinero en la Oh. ópera. Entonces ella llega a México, sí, es la gran diva. Está Balbina Stefanone en el primer lugar, y ella la desplaza, y se arman los dos bandos. Incluso esto llega a duelos en el escenario. Oh. Un duelo en la embajada italiana, con sable y qué sé yo. Porque se vivía por amor y se vivía por el honor, ¿no? Entonces, el maestro Valderas le pide a Henriette Sontag que la audicione. Y lo hace. Ella tiene 9 años. Ángela la audiciona y va pasando todas las pruebas que le pone, y en un momento dado ella escribe en un pentagrama, le dice, a ver si eres capaz de leer esto y cantarlo.
Y Ángela lo digiere y lo canta perfectamente bien. Y esa es la gran frase que sí mucha gente ha repetido de si tus padres te llevan a Europa serás una gran diva. Y desde ahí el maestro Valderas reafirma su educación, la hace debutar en el Teatro Nacional a los 15 años con El Trovador de Verdi, es el gran triunfo, y le dice a los padres, hay que llevarla a Italia. El padre dice, yo no tengo ese dinero, no hay gobierno, Benito Juárez todavía anda a las huidas, ¿no? De los franceses, etcétera. Y además yo no quiero que mi hija esté en boca de todos, porque la fama de las artistas es que son casquivanas, digamos. Y Valderas le dice, perdón, tu hija tiene una fama a los 15 años de debutar, de ser una artista, nadie va a opinar eso de ella. Y segundo, pues hay que conseguir el dinero, yo voy a pagar mis gastos, no te los voy a cobrar a ti. Y entonces se empiezan a hacer cooperaciones. Interviene la prensa y dice, dejaremos a esa pequeña diva irse sin un respaldo, y se hacen cooperaciones públicas y gente que aporta dinero, 1,000 pesos, que era muchísimo dinero en esa época. En fin, el padre vende la tienda, el padre era comerciante, tenía una tienda, digamos, a la altura de lo que era la Alhóndiga en la Ciudad de México, ¿no? Ahí por el embarcadero, digamos. Y venden todo y se van. Y se va a la mejor escuela y era carísima, ¿no? Y entonces el maestro Lamperti, digo en la novela, era el logro, y ella lo sabía, que era un hombre muy exigente, muy duro, muy ríspido, corría a los alumnos, les gritaba, en fin, ¿no? Muy, muy exigente. Un preciosista. La oye cantar y dice, sí, te quedas en mi escuela. Así de entrada, ¿no? Y además él sabe quién es el maestro Valderas. Y dice, si Valderas me la trae, igual que Susan Sontag, es por algo. O sea, podemos pensar que Valderas fue el hombre detrás de... Sí, fue como el Plinio en aquella novela de Bernard Shaw, ¿no? Y entonces le da clases, pero ella avanza a un ritmo tal que ningún alumno lo había hecho, ¿no? Y entonces le da una primera prueba en uno de los teatros subsidiarios de La Scala, en un homenaje que se le hace a una actriz que resulta quemada en el escenario, porque pues toda la iluminación era con el aceite de ballena, ¿no? Entonces por eso se quemaban tantos teatros. Y luego en el Cárcamo, ¿no? Y luego en Santa Radegunda, el otro teatro, también sucursal de La Scala, y aprueba totalmente Ángela, cantando nada más pedazos de arias, ¿no? No una obra completa. Y el maestro le dice, ya estás lista, vámonos a La Scala de Milán. Ella tiene 16 años apenas, está en ese inter, y dice, vas a cantar una noche y veremos qué pasa. Se queda 18 noches, recibe su primera corona, y había 3 elementos de éxito en la ópera. Que te coronaran, que soltaran palomas al vuelo, al término de una función, y que te hicieran una marcha de antorchas. O sea, que te llevaran a tu hotel o a tu hospedaje, lo que sea. Con antorchas. Con antorchas, la gente vitoreándote, etcétera, ¿no? Eran 3 elementos de triunfo clarísimo. Y ella logra su primera corona en La Scala e inmediatamente pasa al Teatro del Rey. Y quien la escucha es Víctor Manuel y su esposa. Entonces allí se sigue ya todas las giras. Entonces sí, hasta donde yo logré recuperar, la primera mexicana que triunfa en La Scala de Milán. Después vinieron otras, sí, que están citadas en el libro también, pero ya en otras épocas de sí. Claro. Fíjate que cuando te escucho hablar, yo había escuchado que Frank Liszt era como el primer gran rockstar de la música clásica, ¿no? Las mujeres se le aventaban en su tiempo y él rompía los pianos de tan fuerte que lo tocaba y eso. Te escucho hablar y siento que Ángela Peralta era como la Madonna de nuestro tiempo en su tiempo. Oye, y fíjate que también, si damos un brinco al presente después de escuchar este pasado tan impresionante, ¿cómo se le recordará actualmente a Ángela Peralta? Claro. ¿Cómo se le recordará? ¿Hay algún lugar, hay algún sitio con el que se le
que tú recuerdes. Yo ubico pues el famoso Teatro Ángela Peralta en Polanco, Claro. pero no sé si hay algún otro lugar, Hay dos algún más. monumento. Permítanme ser muy parco porque no quiero quemar el final de la novela, que es muy interesante porque además de relatar su muerte, relata toda esta doble moral del siglo XIX que la lleva, prácticamente es la que la conduce a la muerte. Y cuando ella pierde la gracia del auditorio de la Ciudad de México, de los fanáticos de la ópera, que eran muchísimos, le chiflan, le avientan cosas al escenario, fruta, verduras, etc. Le niegan ya la renta del Teatro Nacional. Y ella entonces tiene que empezar a hacer giras por todo el país. Unas giras que en un momento dado, yo digo, repitió 2 o 3 veces todo el tránsito del presidente Benito Juárez por el norte del país para llegar a lo que hoy es Ciudad Juárez, a paso a paso del norte. Pero además ella dio el otro salto porque se pasó a Chihuahua y a Durango y a Zacatecas y luego se siguió a Sinaloa y en fin, y a las Baja California, ¿no? Siempre en carreta prácticamente. Entonces eran unos recorridos terribles. Cansadísimos. Y entonces viene esta parte en donde su madre ya le había advertido que esto iba a pasar, y perdón, no quiero quemar el argumento final, que le había advertido que esto iba a pasar, y ella estaba consciente y dijo, sí, pero me la juego, por amor, ¿no? Una decisión amorosa. Muere, y en ese momento prácticamente, pues sí hay un llanto medio nacional de se nos murió Angelita Peralta, ¿no? Se hace una colecta para abrirle una fosa en el Panteón de Dolores. Ella fue enterrada en un panteón provisional porque hubo tantos muertos en esa época en Mazatlán, por las mismas causas que ella fallece, que tuvieron que abrir un segundo panteón y ahí estaba ella. Y yo digo, pues solita, ¿no? Uh-huh. Y ahí tuve que meter una imagen muy tipo Fellini para explicar su muerte, ¿no? Entonces, se deja de hablar progresivamente de ella, excepto en Europa. Y llega un momento en donde ya nadie sabe quién es Ángela Peralta. Uh-huh. Hasta que llega María Callas en los 50. Y María Callas llega a cantar a Palacio de Bellas Artes y dice, perdón, yo quiero conocer la casa de la señora Ángela Peralta. Le dicen, ¿por qué? Dice, pues porque quiero conocerla. Yo quiero como algo así como absorber su espíritu, digamos, ¿no? Y esto porque Ángela había dado una nota en el Teatro de Gollado en Guadalajara, el cual ella estrenó, que no estaba en la partitura original y en una nota muy, muy compleja, ¿no? Ok. Y entonces María Callas ella sí trae la información, porque en Europa seguía siendo reconocida. Okay. Y le seguían publicando obituarios en España y en Italia y qué sé yo. Y acá ya murió, ¿no? Uh-huh. A lo que sigue. Y esa noche María Callas da la nota, ¿no? Y se le conoce, si no me falla la memoria, como el Do de México. Ok. Y la vuelve a poner en el candelero, ¿no? Ajá. Poquito tiempo la vuelven a desaparecer. ¿Dónde está hoy Ángela Peralta? En la calle lateral de Palacio de Bellas Artes, en el Foro de Polanco, en escuelas públicas, ¿sí? Sí. En algunas calles en el interior del país, como en Querétaro, en Chihuahua. Y está perdida, nadie sabe de ella. Fue no hay una escultura de ella. Hubo esculturas y se pusieron en el Teatro Nacional y desaparecieron. Además, todo lo que ella juntó, su atrezo, los vestidos, todo desaparece de una manera, digamos, mágica, por uno de estos personajes muy causantes de su desgracia, ¿no? Y
está borrada. Entonces yo decía, no, es que fue una mujer que transformó, fue la primera empresaria de ópera en México, creó 3 compañías de ópera. Ella trajo a Verdi en estreno, en Aida, al Teatro Nacional, trayendo el atrezo desde la Scala, como lo había hecho Verdi. Sí. Ella conoció a Verdi, Qué lo maravilla. adoraba, Imagínate. ¿no? Reproduzco un diálogo que encontré en Italia entre ellos dos. Entonces digo, como una mujer que rompió paradigmas, que triunfó en los más grandes escenarios de la ópera en México, en Estados Unidos, obviamente en Cuba, y en Cuba es importante porque como ahí paraban los barcos, ahí cantaban todas las grandes compañías de ópera. Entonces el Teatro del Tacón era muy importante en el mundo de la ópera. Y después ya seguía Brasil, bueno, obviamente México más que el Teatro del Tacón, pero después del Tacón seguía Brasil y Perú. Ok. ¿Cómo puede estar desaparecida? Además, sus composiciones tuvieron un éxito en Rusia y en Francia impresionantes. Y afortunadamente las conocemos porque en un baratillo de libros en La Habana, un connacional se encuentra la edición de la obra de Ángela. Tesoro. Sí, como de segunda, quinta, décima mano, y lo compra Sí, sí. y rescata el primer original que hay de ella, digamos, que hoy ha sido muy reproducido. De hecho, hace algunos meses, a principio de año, me invitó un grupo de pianistas del conservatorio con una cantante de soprano. Hicimos 3 espectáculos: Castillo de Chapultepec, el Carmen y no San Ildefonso, ¿cómo se llama? El museo donde... San Carlos. No, el que está atrás de la Alameda, digamos. Franz Mayer. No, más. Bueno, ahorita me acuerdo. Caluz. No, se me fue el nombre. Es una casa que Maximiliano le regala a Lorenzés por motivo de su boda. Y luego se recupera. Bueno, en fin. Hicimos 3 presentaciones del libro con interpretación de la música y la interpretación de la música, y hay otras que llevaban voz, ¿sí? A través de estos compañeros del Conservatorio Nacional, que fue una iniciativa de ellos, me invitaron. Que es, de veras, es poder escuchar, porque ella graba un cilindro, porque le toca ya en los cilindros de Edison y regresa de Pachuca corriendo para grabar un cilindro, y ya había grabado esta misma compañía a varias de las divas europeas, y resulta que ese divo pues hoy día está perdido, ¿no? Y entonces no sabemos, pero por ejemplo, influyó mucho que oía a gente conocedora del mundo musical, que lo siguen diciendo, que cantaba muy feo, que no componía. O sea, con una ignorancia supina y total de quién fue ella, ¿no? Fíjate que una de las preguntas que te iba a hacer es justamente, o sea, ahora sí que disculpando la ignorancia, si había grabado algo, si había alcanzado a grabar algo. Y puede ser que solo ese cilindro o que haya cilindros en Europa, ¿no? No, porque ella ya no regresó a Europa en esa época. Entonces relata y afortunadamente lo pude recuperar porque la prensa de la época registra el momento en que llega los representantes de la Edison a la casa de ella a grabar el cilindro. Por eso tenemos la certeza de que sí se labró, sí se grabó, pero que ese nunca ha sido encontrado. Entonces, un gran motivador fue ese, porque está perdida. Y debería, yo digo, debería ser un ejemplo, digamos, en términos de género, ¿no? De una mujer que salió por sí misma adelante. Imaginarse una niña de 15 años en esa época que nunca había salido más allá de Chapultepec, que te la puedas imaginar a los 15 años frente a 2.400 personas en el Teatro Nacional. Luego subía en un barco, venir casi 2 semanas y media, a debutar a Cádiz, y luego cruzar toda España y los Pirineos en diligencia para enfrentarse al ogro del maestro Lamperti. O sea,
¿qué tenía esa niña, no? Y yo digo, tenía una vocación de triunfo Sí. y una definición de vocación. Y un carisma seguramente, Sí, ¿no? impresionante, ¿no? Entonces, debería ser un ejemplo de cómo quien se propone realmente vencer adversidades lo logra, porque ella no era de dinero, no era de nada. O sea, sí la pasaron mal. La madre se queda con los 2 hermanos aquí, con pues, los centavos que les dejó Lo que les su quedaba. padre Manuel Peralta. Entonces, digo, ¿cómo la podemos tener tan perdida? Porque al final, bueno, hoy estoy trabajando en la biografía de una gran pintora mexicana, que todavía vive, afortunadamente. Ok. Y un tema que hemos platicado es cómo este país tiene la vocación de borrar indiscriminadamente a la gente de mayor valía, ¿no? Claro. Y entonces hoy, pues, ¿quién es Paino? Claro. ¿No? Es un privilegio escuchar a Federico, porque justamente en este tiempo que estamos viviendo de feminismos y a veces feminismos malentendidos, ¿no? Que un hombre esté rescatando la vida de una mujer tan importante como lo fue Ángela Peralta es verdaderamente loable. Me encanta escucharte. Yo no sé si tengamos tiempo, pero a los amigos Sí. que nos escuchan, hablabas de un periodo, un momento que a mí me encantaría que lo pudieras describir, que es la parte en la que Maximiliano y Carlota ven este éxito que está teniendo y la mandan traer. Bueno, ellos, Maximiliano y Carlota, habían estado a cargo de Milán, conocían perfectamente la Scala, eran amantes de la ópera. Carlota, una gran pianista, políglota, con una educación de excelencia, preparada por el rey Leopoldo para hacerse cargo de las riendas del país a su fallecimiento. Entonces había tenido los mejores maestros y era una mujer muy culta, en muchos sentidos. Ángela Peralta también. Una gran lectora y además, pues al rodearse de todas estas gentes maravillosas, ¿no? Uh-huh. Uno de sus grandes amigos, primero enemigo y luego un gran amigo, fue Altamirano. Ignacio Manuel Altamirano, claro. Paino, por supuesto, Uh-huh. ¿no? O sea, bueno, en fin. Y están los poetas de la época y los políticos y qué sé yo. Y entonces, Carlota ve que el imperio no se consolida y piensa que hay que traer a alguien, que hay que tener una imagen un poco similar a la Virgen de Guadalupe, que ese fue el gran éxito en la época virreinal, por la imagen que unió a México en torno a algo, ¿no? Porque hasta la fecha seguimos más separados que primos hermanos albaneses, ¿no? Uh-huh. Entonces, dice, necesito a alguien, ¿no? Y ese alguien solo puede ser Ángela Peralta. Y se pone de acuerdo con un empresario que es Biachi y la logran convencer con una fuerte cantidad de dinero, por supuesto, y además está el conflicto armado en Europa y ya tiene que salir de París. Ahí están, hay epidemias otra vez. Dice, yo quiero ir a ver a mi mamá. Tengo 5 años de no verla. Me fui a los 15, uh-huh. 16, voy a cumplir 21, yo quiero ver a mi mamá. Y se regresa. Y entonces Carlota tenía programado su viaje a Yucatán, porque estaban trayendo colonos prusianos y alemanes para asentarse en Veracruz, sobre todo en la parte del sureste de Veracruz, Campeche y Yucatán, porque traían el proyecto de seguirse luego hacia Centroamérica. Y ella cancela, más bien pospone su viaje a Yucatán y se queda en Veracruz a esperarla. Y ese día le pide a ella que le dé un concierto. No. Y ahí se establece una relación muy cercana, muy difícil de entender, y ahora voy a decir por qué. Pero es un gran éxito, las dos se entienden, las dos tocan piano, las dos hablan distintos idiomas, pueden saltar de uno al otro sin problema. A Ángela se le dice en Europa que si los poetas italianos
hablaran el italiano como ella, sería otro mundo. O sea, tener una dicción perfecta, ¿no? O sea, esa reunión debió haber sido exquisita, ¿no? La plática entre ellas, todas las vivencias de una y de la otra. Claro. Y eso lo reflejas en tu novela. Sí, todo esto que estamos platicando está puesto. Por eso tiene, ¿qué? 1100, 900 y tantas páginas, no me acuerdo. Son 2 volúmenes. Wow. Y entonces ya se viene Ángela, triunfa acá en México, tal, Carlota se va a Yucatán, en el Inter, entonces Maximiliano sí la invita a Chapultepec, le canta al emperador en las noches estas de gala que hacían. Alumbradas con velas y todo, debió haber sido aquello Chapultepec maravilloso, ¿no? Sí, sueño. Totalmente remodelado y con todo ese mobiliario europeo. Claro. Bueno, en fin, que una buena parte se conserva, afortunadamente. Y regresa Carlota, quieren irla a ver al Teatro Nacional, muere el rey Leopoldo y por una cuestión de duelo ellos no pueden asistir. Pero mandan al secretario de protocolo a que la nombre cantarina de Cámara del Imperio. Y Ángela se va para atrás. El padre, que era un gran republicano, que había combatido a los norteamericanos en el 47, junto a Guillermo Prieto en las trincheras de Chapultepec, pues también casi se infarta, claro. Porque además el país está totalmente dividido, ¿no? Sí. Liberales y monárquicos. Y Carlota dice, Ángela dice, pues a ver cómo me quito esto encima, pero al mismo tiempo ella estableció un vínculo muy poderoso, que luego fue muy criticado, con el emperador y sobre todo con Carlota, porque cuando ella empieza a hacer la gira, ya el imperio va en declive, y, por ejemplo, al inaugurar el teatro de Degollado en Guadalajara, que viene el dueto de las banderas, y ya se para y enarbola una bandera. Y ese dueto de las banderas se usó en Italia para la unificación italiana. Es el que grita libertad, libertad, libertad. Y entonces empiezan los muere el imperio y tal. Híjole. Irineo Paz, ¿no? Abuelo de Octavio Paz. Logra que termine la función, la saca del teatro en marcha de antorcha, y se van parando cada ciertas esquinas, e Irineo Paz dando unos discursos incendiarios contra el imperio, hasta que tiene que huir, ¿no? Y Ángela no la toca. Pero repite lo mismo en Veracruz, ya cuando está para marcharse hacia Nueva York, y en Veracruz se arma el mismo escándalo, los gritos de libertad, la gente que se emociona, etcétera. Lo hizo en León también. Y el jefe de plaza francés se entera de que en la madrugada, que ella tenía que estar en el barco a primeras horas de la madrugada, va a haber otra marcha, ¿no? Multitudinaria para acompañarla al barco. Y él llega a las 3, 4 de la mañana, la saca del hotel Diligencias y la sube al barco y dice, no, perdón, yo no quiero una masacre. Un tipo muy juicioso, oficial francés, ¿no? Porque tampoco atacó a la gente ni mucho más. Esto, va creando un vínculo muy, muy bipolar, porque por una parte ella apoya a Benito Juárez, obviamente apoya el nacionalismo, apoya a la República, trae esa educación del padre, pero por la otra establece un vínculo, yo creo que emocional, con los emperadores. Y muchos años después ella va a Querétaro, al convento donde está recluido, donde estuvo recluido Maximiliano antes de su fusilamiento. Y la gente escribía en las paredes, y con aquello de la desamortización de los bienes del clero, y era una propiedad privada, y el dueño había puesto un libro de visitas, ¿no? Entonces dice, ya, por favor, escriben aquí, ya me cansé de borrar las paredes. Y ella escribe una dedicatoria que tomé textual también, con una gran añoranza y un gran cariño a los emperadores. O sea, yo lo interpreté como corazón partido. Pero como una gente muy leal a sus quereres, ¿no? Sí. Porque sí se rifó, porque tenía prohibido interpretar esa área, y lo hacía, y sabía lo que se arriesgaba. Y trataba a Benito Juárez, y trató muy de cerca al Lerdo de Tejada. O sea, no era una novata en la política tampoco para decir, soy cantante y no entiendo de estas cosas, ¿no? Sabía lo que estaba haciendo. Pero
se arma un vínculo de estos extraños, casi como el síndrome de Estocolmo, diría. Ya no puedo esperar por leer tu novela. Pues bueno, yo quería comentar de alguna manera que el próximo año se cumplen 180 años de su nacimiento, ¿no? Ella nació en 1845, se van a cumplir 180. Y el año pasado se están cumpliendo, o ya se cumplieron 140 años de su muerte. Yo te preguntaba sobre lo que era este reconocimiento que el pueblo de México o nuestros gobiernos le hayan hecho, y pues creo que lo único que hemos encontrado pues es este auditorio al aire libre, muy bonito, que está ahí en Polanco. No sé si ustedes recuerden, para que también las personas que nos vean ubiquen este sitio que tiene varias cosas de tipo cultural. Le conocen como el Parque Lincoln, ¿no? Y tú has visto ese monumento que tiene Lincoln ahí en este lugar. ¿Qué otros? Ahí está la famosísima galería del reloj. Del reloj, claro. El aviario. El aviario, claro. Tiene el aviario. Déjame decirte, yo tengo un recuerdo muy bonito del Teatro Ángela Peralta. Ahí se presentó por primera vez un grupo español, que igual no le suena, pero se llamaba Los Héroes del Silencio, y yo fui a ese mítico concierto en su momento, ahora en los lejanos 1992, imagínate. Bueno, pues este lugar, como bien lo decimos, tiene un aviario, tiene el monumento, tiene una especie como de espejos de agua, como unas charcas, ¿no? Está la torre, que adentro hay una galería. Así es. Que seguramente tú conoces muy bien. Y esa torre, pues que le llaman la Torre del Reloj, pues es el símbolo de Polanco, ¿no? Lo hemos visto incluso en el metro, ¿no? De alguna forma. Y buscando información nos encontramos con que este parque se inaugura por allá de 1938, ¿verdad? Y lo que es el monumento a Lincoln lo cede lo que es el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, ¿no? Estrictamente hablando, porque Lincoln no apoyaba la intervención de los Estados Unidos aquí en México. Y bueno, está el escenario, que le caben alrededor de unas 2,000 personas, o sea, un foro al aire libre, ¿no? Y en el frente hay un pequeño monumento muy pequeñito, ¿verdad? Dedicado a la familia feliz. La familia feliz. Una cosa, pero pequeña, así reducida, ¿no? Ajá. Entonces, son de estos pequeños atractivos artísticos, ¿no? Culturales que tiene en el entorno. Pude haber ido la semana pasada, hace un par de meses, estuvimos ahí mi esposa y yo, porque ahí se llevó a cabo la conmemoración de la 9ª Sinfonía de Beethoven, y la presentaron ahí. Entonces es un foro muy interesante, en la noche se ve espectacular la iluminación, y pues no, creo yo que es la única manera en la que se le ha reconocido su vida artística a esta bella y muy joven artista mexicana, ¿no? Yo creo que valdría la pena que sus restos estuvieran en la Rotonda de los Hombres Ilustres, ¿no? Ya están. Ah, ok. Pues adelante. Sí. O sea, creo que ya al menos tenemos ese punto, ¿no? Fíjate que su sepulcro no es tan elaborado como el de Diego Rivera o como el de Siqueiros, pero creo que merecería una cosa más fuerte, ¿no? Sí. Al menos un busto, no sé. Está el Teatro de San Miguel de Allende, que se le puso Ángela Peralta, justo en la inauguración, porque ya la hace. Y luego el Teatro de Mazatlán, que cuando lo recuperan, porque fue gallera, funciones de box, con todo lo que le pasaba a los sitios importantes en este país, y lo destruyó un huracán y la sociedad civil lo recupera, porque lo querían derruir. Y se le nombra Ángela Peralta porque ya muere ahí, por eso también el mito de que nació en Mazatlán. Pero lo digo en un sentido, sí, muy de añoranza, de esto del México que se fue y que mucha gente no puede disfrutar. Permítanme dejarles una imagen nada más en la cabeza. El homenaje a Benito Juárez
ya post-mortem, que se le hace en el Teatro Nacional, en 2 funciones, juntó a más de 200 músicos en el escenario. ¡Qué maravilla! O el maestro Boscia, que después ella va a encontrar en Francia, que era un pianista y constructor de pianos, tocando a Chopin en 8 pianos. Ese era el México de la cultura, no el México de la barbarie que a veces nos hacen creer que fue este país, ¿no? Claro. Ese impulso a la cultura que hoy no existe, y lo digo abiertamente, ¿no? Hoy no hay mecanismos de apoyo a la cultura, de no ser que tengas cercanías con algunos personajes, cosa que no tengo. Esa visión de grandeza, ¿no? Esa visión de grandeza, esa visión de la riqueza, no sé, yo cuando leo Casi el paraíso de Luis Espota, también muy joven, pues me impactó, ¿no? Yo decía, ¿cómo puede haber gente así? Bueno, pues la hay. Pero no es solo Juan Rulfo o el maestro Gorostiza, o ¿se acuerdan a quién le decían el ajedrecista de la palabra? No. Que era un gran declamador. No lo recuerdo. No. De Jalisco, de los Altos de Jalisco. No. Que siempre aparecía con su capa en la tele. Y era un gran declamador, fue director de la Casa del Lago. Manuel Bernal. No, fue director de la Casa del Lago. Es todo un personaje que se sabía todas las poesías clásicas de memoria desde niño, ¿no? Y que entonces va a Europa porque hay una beca que lo lleva a Europa, ¿no? Igual que a muchos de los músicos que tuvo este país, grandes músicos, porque había un valor por la cultura que hoy no se ve. Hoy hay un valor por el consumo, ¿no? Sí. Por el espectáculo. Entonces, un poco lo que yo he querido escribir es cómo recuperamos estos grandes personajes que nos pueden dejar algunas lecciones históricas, ¿no? Que eso es lo que sucede también con la novela de Tasco, Los Orfebres de la Luna, ¿no? Que es la gente se va de espaldas cuando escucha la verdadera historia de Tasco Guerrero, ¿no? Y 2 libros que estoy trabajando ahorita. Pero es decir, si no reforzamos esa cultura y entendemos que la cultura no es danzas y artesanías, ¿no? Que la cultura es el ser, es nuestro origen, nuestra raíz, y es la cultura de los pueblos originarios, pero también es la cultura urbana, y que es distinta en este país porque somos un mosaico. Lo que estamos perdiendo es la identidad, y es una identidad sí como mexicanos, sí como chiapanecos, sí como miembros de un pueblo originario o de distintos grupos, ¿no? Y lamentablemente hoy la cultura ocupa el menor espacio, el menor presupuesto posible, ¿no? Se hacen cosas light, ¿no? Sí. Es una opinión muy personal, pero es eso. Es de verdad un gusto escuchar la cantidad de conocimientos que tienes y cómo los transmites. Yo creo que este programa ha sido muy, muy aleccionador y nos deja así como con la mente dando vueltas. No sé, amigo. Y como siempre, encumbrando la personalidad de diferentes artistas, ¿no? Que luego conocemos muy poquito de sus vidas. Y en este caso Ángela Peralta, pues tenerla muy en todo lo alto. Pues qué gusto tenerte aquí en nuestro programa de La Chimenea. Hacemos nuestro reconocimiento como siempre a todo el staff de Canaco que nos apoya, que actualmente nos da este espacio, ¿verdad?, para poder ofrecer estos contenidos. Así es que le mandamos como siempre nuestro saludo a nuestro presidente José de Jesús Rodríguez. Ajá. Y bueno, si tú quieres hacer ya la parte final, estimado Ángel. Pues la parte final es una invitación a todos los que nos escuchan a leer la obra de mi querido amigo Federico, a regocijarse en esa historia. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego, amigos.